de Sin Mentiras, los chinos no son tontos. Los multimillonarios chinos están sacando de manera colosal sus activos. Han dejado de depositar, no quieren saber nada de los bancos suizos. Dicen que sus activos no están seguros allí y que se los pueden robar, tal como les ha pasado a la Federación, que le han bloqueado en todo el mundo cerca de 300.000 millones de los verdes. Yo creo que lo habéis analizado ya bastante bien, pero bueno, el principal problema está en el, digamos, el coeficiente de reserva fraccionaria de los bancos, y que en este tipo de entidades pues parecía que las pérdidas latentes del bono americano no implicarían un desastre como las hipotecas subprime. Y efectivamente puede que no se tenga que aflorar contablemente esta pérdida, pero sí que es cierto que la necesidad de financiación de las empresas, sobre todo de Silicon Valley, que ahí es donde está el problema, que no tienen acceso a la financiación por el endurecimiento de las condiciones crediticias, pues provoca ese necesito el dinero, lo quito, y luego el banco tiene que vender para hacer frente a los pagos y mantener los criterios de solvencia. Y luego sí se afloran las pérdidas y luego eso genera el espiral de pánico, ¿no? Vamos a ver cómo termina todo esto, porque estamos ya en medio de la tormenta y claro, todo esto va a afectar contagiando a este tipo de entidades hasta que se contenga un poco el pánico. No descartamos algún rescate, si bien es cierto que ya tenemos una primera víctima, que es la quiebra del Silicon Valley Bank, que no es un banco tan pequeño, es un banco importante dentro del estado de California. Entonces, vamos a ver cómo termina todo eso. De momento no estamos preocupados, miramos los grandes bancos de inversión y lanzamos una pequeña puya, que es el too big to fail. Es el gran fracaso de la Reserva Federal, o al menos la moto que nos vendieron en 2008, porque ahora resulta que o eres big o fail. Ese es el gran cambio. Sí, no, bueno, y sin gran cambio, la verdad. No lo ocultaban, ¿no? Crearon una regulación y un sistema que protegía a 10 bancos y si estabas por debajo, pues como podemos ver, te podías ir al garete. Y como comenta Marc, son 200.000 millones prácticamente lo que tenían activos gestionados Silicon Valley Bank. No era tan pequeño y lo hemos comparado aquí con bancos tipo Bankinter, etcétera, etcétera, que son bancos también con una entidad y una regulación, son más grandes, pero para que se entendiera que esa mediana capitalización no era tal, que son bancos con bastante estructura, algunos de ellos. Es verdad que que está a punto de quebrar ahora, el First Republic Bank, este sí que tiene menos volumen, tiene en torno a 30 y tantos, 40.000 millones, no son esos 200.000 del Silicon Valley Bank, que insisto ha quebrado. Una pregunta que me viene rondando, Marc. ¿No hay un problema con los colaterales de estos bancos como para que se salpique a operaciones de las grandes entidades, no? Vamos a pensar que no, pero también en 2008 pensábamos que no y luego a veces salen cosas del armario. A mí lo que me ha hecho pensar todo esto hoy, este hecho, es varias cosas. Uno, que los bancos centrales están atados de todos lados. O sea, el Banco Central Europeo no puede subir los tipos de interés porque ya vemos cómo afecta. Es decir, el problema viene aquí de si por alguna razón, por algún motivo, por cualquier circunstancia que vamos a pensar, no, esto es imposible, oye, era imposible, fíjate qué tontería, que es un poco el cómo estalla cualquier esquema Ponzi, porque al final los bancos, desde la fatídica ley de Robert Peel, pues más o menos son un esquema Ponzi. Entonces, eso provoca pánicos y provoca crisis, ¿no? Entonces, estamos en una situación que cualquier hecho que desate un pánico nos deja a todos desnudos absolutamente delante de una posible tormenta, que es lo que estamos viendo, que al final es ¿cómo aflora la pérdida del bono AAA? Pues con la venta del activo por necesidad. Y eso ahora mismo se ha convertido, como bien decías, en el cisne negro del mercado. Parece que no es lo mismo, sobre todo nosotros hemos examinado. Angelo Rico y acabo de visualizar un video en el cual entrevistan a la actual directora del Banco Central Europeo. Y lo que he escuchado allí no me ha gustado absolutamente nada. Y no me ha gustado por lo que verán a continuación. Las personas que entendemos de economía y las personas que estamos hace algunos años en los mercados sabemos cuáles son las implicaciones de tener políticos, burócratas o funcionarios incompetentes. Y creo que esta es la situación. Vamos a ver este video y lo comentamos. There is this graph about the balance sheet of the European Central Bank.
and the money that is on there now. And here it is. What I would like to show our viewers and ask the question about is, this is going over 8 trillion euros now. And isn't what you just told us about the cryptocurrencies, don't we see a gigantic bubble here on your balance sheet with the euro? And isn't this graph very nerve-wracking? Well, I can tell you that there is 0 crypto assets in the balance sheet of the ECB. Hasta este punto, y esto lo explican para los que no lo hayan entendido lo suficientemente bien, hasta este punto lo que le pregunta el entrevistador, seguramente acaban de hablar acerca de una posible burbuja en las criptomonedas. Y él lo que le está mostrando en este momento es el balance del Banco Central Europeo. ¿Qué es el balance de un banco central? No solo del europeo, sino de cualquier banco central del mundo. En el balance del Banco Central de cualquier país del mundo, y en este caso del europeo, lo que se encuentran son todos aquellos activos que el Banco Central ha estado comprando a lo largo del tiempo. Dentro de estos activos se pueden incluir divisas pertenecientes a otros países, bonos emitidos por gobiernos o por corporaciones, o incluso también se podrían encontrar acciones y todo tipo de activos que se puedan negociar en los mercados financieros. Los bancos centrales, ¿cómo hacen para acumular estos activos? En la práctica lo que hacen es emitir dinero, es decir, imprimir dinero, y con este dinero salen a los mercados a comprar activos. Estos activos entran en su balance y el dinero comienza a circular en la economía. Es una manera de poner en práctica una política monetaria expansiva a la cual se le denomina política monetaria cuantitativa. La primera vez que se ejecutó un tipo de política de este tipo fue en el año 2008, después de la quiebra de Lehman Brothers. Los activos de los mercados financieros estaban cayendo en un pozo muy profundo y esto en algún momento podía llevar al colapso de todo el sistema bancario y financiero, no solamente de los Estados Unidos, sino a escala global. Lo que hizo la Reserva Federal en aquel momento fue emitir toneladas de dólares y salir directamente a comprar activos en los mercados. Bonos de deuda pública, bonos hipotecarios, bonos corporativos y también acciones y todo tipo de titularizaciones. De esta manera se puso una red de seguridad al mercado para que los precios no continuaran cayendo y se evitó una catástrofe mayor. Esto fue lo que hicieron también los bancos centrales a partir de la crisis ocasionada por el COVID en el año 2020. Explicando esto, lo que le dice el periodista, lo que le pregunta el periodista a Christine Lagarde, directora del Banco Central Europeo, es: ¿no cree usted, al ver este tamaño monstruoso en el balance del Banco Central Europeo, no cree usted que allí existe una burbuja? ¿Por qué lo pregunta? Porque si tienes muchos activos en el balance, seguramente es porque has emitido muchísimo dinero. Y ese dinero ahora mismo está circulando en la economía y esto es lo que está generando inflación. Una burbuja ocasionada por una increíble emisión monetaria que se ve reflejada en el balance del Banco Central. Eso es una burbuja y eso es lo que le acaba de preguntar. Continuamos. That I know. Point number 1. Well, I just don't want any ambiguity about it. Yeah. But you have to think in terms of counterfactual. If we had not decided on March 18th, when we put together the pandemic emergency program and then subsequently increased the volume of commitment that we made to the European Union economies, we would be in a devastated situation. So I don't regret any of that move that we took on that day, which was 4 months into my job, to significantly increase the size of the balance sheet, because that's all we had. Yeah. Otherwise, the economy would have collapsed and it would have been even accelerated by a financial crisis. Lo que le acaba de contestar Christine Lagarde al periodista es que realmente con lo que ocurrió con el COVID realmente no habían alternativas además de ejecutar una política monetaria agresivamente expansiva, que como lo dije al principio se denomina política monetaria cuantitativa. Y para que se entienda un poco mejor, por favor prestar atención a la siguiente explicación en el tablero. Vamos a suponer que esta es la economía de la zona euro, pero podría ser la economía de cualquier región económica del mundo. La economía se está moviendo hacia arriba y en algún momento aparece el COVID.
Recordemos que por el COVID se cerraron las fábricas, la gente se encerró en sus casas, nadie trabajaba, nadie producía, por lo tanto no había dinero para pagar facturas, para pagar deudas, para pagar salarios. La economía colapsaría. Y colapsaría. Cualquiera que vea un gráfico de la economía y cualquier otro dato macroeconómico agregado habrá visto que la economía de los Estados Unidos y de la zona euro cayó de manera catastrófica. ¿Qué fue entonces lo que hicieron los bancos centrales del mundo? No solamente el Banco Central Europeo, sino la Fed, el Banco Central de Inglaterra o el Banco Central japonés. Comenzar a emitir muchísimo dinero. Y este dinero sirvió como puente para que la economía pudiera seguir su camino, evitando de esta manera los efectos más catastróficos de la pandemia. Si no se hubiese emitido todo este dinero para ejecutar una política monetaria cuantitativa, la economía hubiese caído de manera agresiva. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando una empresa quiebra, la empresa desaparece para siempre. Ahora, ¿qué tan fácil es crear una empresa y crear empleos? Es difícil. Por lo tanto, cuando una empresa desaparece y destruye empleos y destruye riqueza, esto nunca se recupera. Se recuperará con las décadas. Es muy importante cuando se evitan los efectos devastadores en el corto plazo. Desde mi punto de vista, esta política monetaria cuantitativa, emitir toneladas de dinero y con este dinero comprar directamente activos en los mercados, que es como que si tú no puedes comer y lo que hacen es transferirte a través de vía intravenosa el alimento o los nutrientes, es una manera muy agresiva para que no te mueras de hambre. Eso es lo que hicieron con los mercados, inyectar vía intravenosa toneladas de dinero y directamente poner ese dinero a circular en la economía. Con esto se pagaron salarios, con esto se pagaron deudas, con esto la gente pudo estar en las casas sin entrar en bancarrota y fue de esta manera que se evitó que colapsaran las economías. Ahora, para muchos economistas y yo incluido, la manera en la que se aplicó esta política monetaria cuantitativa se extendió demasiado en el tiempo. Creería yo que por cálculo político o por cálculos electorales. Se mantuvo demasiado tiempo, se extendió por demasiado tiempo y esto es lo que nos llevó a la inflación actual. Y ahora lo aterrador es la respuesta que Christine Lagarde nos va a ofrecer. Prestar atención. It will come. It will come. In due course. Yeah. How? In due course, it will come. Yeah? No, But do you because I sleep will- at night when you see this? Of course, I have to sleep at night. And I have to worry every morning. Yeah. Yeah. Ya lo verás, en su debido momento. Claro que Christine Lagarde puede dormir por las noches porque ella no será con su patrimonio o sus bolsillos quien pagará el pato de sus equivocaciones en términos de política económica y en este caso de política monetaria. Lo aterrador de todo esto es que cuando ella ofrece la respuesta, en realidad es que no tiene respuesta. Su mirada no tiene sustancia. Ella no tiene la menor idea acerca de cómo van a hacer para descargar toneladas y toneladas y toneladas de activos sin provocar una recesión profunda en